Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Pues muy buenos días a todos. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma nuevamente, felices de regresar con ustedes en este programa de inteligencia emocional. El tema que vamos a ver hoy está súper interesante y sobre todo en estos momentos que han habido tantas emociones que cambian y se mezclan. Pero antes de empezar quiero darle la bienvenida a mi querida compañera, conductora y amiga Claudia Hermosillo. ¿Cómo estás, Clau? Hola Luz Mari, pues muy contenta ya de estar de regreso después de todo ese confinamiento. Esperemos que todo nos salga bien. Empecemos con el pie derecho, ¿cierto? Cierto. Y bueno, antes de empezar, platícanos qué está pasando en la universidad, porque aunque efectivamente todos estamos todavía online y todavía no abre la universidad, la universidad ha estado súper activa y tenemos un evento que es... Bueno, hay un ciclo de conferencias de arquitectura. Empieza mañana una que se llama Ciudad para la Gente, de Luby Springle, espero que lo haya pronunciado bien. Este miércoles 19 de agosto a la 1 de la tarde vía Zoom. Yo imagino que el ID del Zoom estará ya en la página de la universidad. Y así va a haber una serie de conferencias de arquitectura que les iremos pues avisando en nuestros programas. Y déjame les platico, Luz Mari, de lo que vamos a ver hoy, de nuestro programa de hoy, ¿no? O sea, no sé si se han dado cuenta que hay muchas veces que nos cuesta trabajo reconocer lo que sentimos, reconocerlo nada más nosotros solos, ¿no? Y si lo reconocemos o lo admitimos, pues muchas veces no lo exteriorizamos, ¿no? O no lo compartimos, porque culturalmente, tiene mucho que ver que culturalmente hemos aprendido que hay cosas que no se muestran, ¿no? O hay cosas que pues, por ser educada, no, a esto no se dice que no, o sea, ¿cómo le vas a decir que no a la señora? No, mi hijita, no le digas que no. O el típico de los hombres no lloran, ¿no? Y en este comportamiento social, en este encajar, muchas veces nos falta el reconocer a nosotros mismos lo que estamos sintiendo y luego, si es que lo reconocemos, no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos para comprender nuestras propias emociones y saberlas gestionar, saberlas exteriorizar adecuadamente, se llama inteligencia emocional. Ya muchísimo nos hace falta, sobre todo en esta época que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahora hablaremos principalmente de qué es la inteligencia emocional y de los errores que no nos permiten tener una inteligencia emocional adecuada. Y para eso, Luz Mari pues, presenta a nuestra invitada de hoy. Pues sí, que me encanta este tema, como que efectivamente, como dices tú, el abanico de emociones que tenemos muchas veces es muy reducido, ¿no? Entonces esperemos que después de este programa nuestro diccionario de emociones crezca. Exacto, Y sí. déjame darles los datos de contacto para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros. El Twitter es @bocadoalma y el teléfono de WhatsApp, por si quieren estar en contacto con nosotros, es 55 27 29 94 34. Les repito, es 55 27 29 94 34 si quieren hacer alguna pregunta a nuestra especialista. Y bueno, ahora sí les presento a Mariana Hernández. Mariana Hernández es nuestra súper invitada de hoy y es directora de Icon Lead, empresa especializada en liderazgo integral. Es licenciada en Pedagogía con especialidad en Logoterapia y Análisis Existencial y en Terapia Racional Emotiva Conductual. Tiene maestría en Ingeniería en Imagen Pública con especialidad en Psicología de Rostro, Microexpresiones y Detección de Mentiras. Está certificada en Coaching Cognitivo PNL y Coaching Político. Lleva 20 años de experiencia coordinando y ejecutando planes de formación y capacitación para líderes empresariales en diversos temas como inteligencia emocional, imagen, liderazgo, sentido de trabajo, felicidad en el trabajo y ha tenido más de 5,000 horas en procesos de coaching individual y de equipos. Algunos de sus clientes son Grupo Nacional Provincial, Bancomer, Banamex, partidos políticos, entre otros. Así que, bueno, pues te damos la gran bienvenida al programa, Mariana, y pues nos gustaría que nos empieces a platicar primero, ¿no? Ya de manera más puntual, ¿qué es esto de inteligencia emocional?
Ok. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Luz Mary, por la invitación. Gracias, Clau, por toda esta coordinación que llevamos desde hace tiempito y ya por fin hoy podemos estar aquí juntas, lo cual me da mucho gusto. Y pues sí, definitivamente coincido con ustedes que el tema de inteligencia emocional es apasionante. Y me gustaría empezar por explicar realmente qué es la inteligencia emocional, porque hay como demasiadas concepciones alrededor de todo esto. Para empezar, bueno, pues ustedes a lo mejor me podrían decir como qué entienden por una persona simplemente inteligente, ¿no? O sea, como que lo que siempre hemos entendido por una persona que es inteligente. ¿Ustedes de qué se acuerdan o qué piensan que es una persona inteligente, por ejemplo? Bueno, Una persona inteligente, así, cero, fuera de lo emocional, pues alguien Bueno, que es capaz, que no sé, igual se pone retos, los puede hacer o sabe cómo resolver problemas, eso. quizás. tiene buenas, o sea, que sabe solucionar adecuadamente las cosas Ujú. y Ujú. entender adecuadamente. Exacto, exacto. Como que siempre hemos entendido que una persona inteligente, sin entrar todavía a la parte emocional, es alguien que tiene la capacidad de resolución. Muchas veces se le ha concebido también como que tenga un cúmulo de experiencia, de conocimientos, que sepa mucho de determinado tema. Pero se empezaron a dar cuenta que eso comprendía nada más la parte de la inteligencia racional. Y entonces los científicos decían, bueno, pues si hay alguien que es muy inteligente racionalmente hablando, lo más lógico es que le fuera muy bien en su trabajo o que le vaya muy bien en su vida profesional. O sea, las típicas, yo me acuerdo de niña, las compañeritas que sacaban dieces en matemáticas, por ejemplo, eran las que Ujú. eran entendidas como las más inteligentes, ¿sí o no? Sí, Y sí. entonces después Y dijeron, yo bueno, no era una de ellas, Mariana. sí, no, yo tampoco, por eso estudié pedagogía, o sea, no tenía nada que ver con los números. Pero lo que pasaba es que entonces los científicos decían, bueno, pues debería de existir una correlación entre que si sacas dieces en la escuela te tendría que ir muy bien. Y se dieron cuenta de que no, de que incluso hay personas que sacan seises y sietes en la escuela y tienen una vida muy exitosa, tanto profesionalmente como personalmente. Y de ahí surge el término de inteligencia emocional, porque se dan cuenta que una cosa es la inteligencia racional, lo que entendemos como esta capacidad, como ustedes señalan, de poder resolver problemas, de tener conocimiento, y otra nace de ¿cómo conoces y gestionas adecuadamente tus emociones? Que es un poco lo que tú también decías, Claude. Oye, pues hay veces que no sé ni qué me pasa, ¿no? Entonces, de ahí surge el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué se entiende por inteligencia emocional? Esa capacidad que tengo para conocer y controlar mis emociones y las emociones de los otros. Después se hizo una separación y dijeron, oye, a ver, no solo es inteligencia emocional, sino la inteligencia emocional es como la inteligencia intrapersonal, lo que a mí me corresponde, o sea, lo que mi capacidad de introspección, de autoconocimiento, de poder detectar qué emociones tengo. Y después viene otra que es la inteligencia social, que es mi capacidad para relacionarme con los otros de manera adecuada, en donde intervienen cualidades como la empatía, la conexión interpersonal, la capacidad de expresión, la asertividad, etcétera. Pero yo creo que de acuerdo al tema que vamos a revisar hoy, me parece muy importante enfocarnos justamente a la parte de inteligencia intrapersonal, que es lo que conocemos como inteligencia emocional. Ok, Y oye, Mariana, y sobre esto, o sea, por lo que me dices, entiendo que los dos tipos de inteligencia que hay es la racional y la emocional. Y dentro de la emocional está la intrapersonal y la social. uh-huh, Entonces es igual de importante la racional que la emocional, es decir, una persona para que sea exitosa tendría que tener cierto nivel de inteligencia racional, pero también inteligencia emocional, porque si no, o sea, si tengo inteligencia racional, pero no tengo la emocional, pues no tengo esta forma de contactarme con el otro y probablemente pues no tenga éxito, el éxito que espero en mi vida. Y de la misma exacto. manera, si tengo la inteligencia emocional, pero no tengo la racional, pues tampoco las emociones solamente es lo único que es importante, tengo que tener bien
amueblado la cabeza, ¿no? Exacto, exacto. O sea, realmente sí es importante porque, y es muy interesante lo que mencionas, Luzmeri, porque también a raíz de la inteligencia emocional, entonces se llega a concluir un poco de, bueno, pero entonces la inteligencia racional no es tan importante, ¿no? Por supuesto que sí, es importante tener una basecita. Y de esa base, entonces yo tengo la capacidad de resolver problemas, de analizar, o sea, como todo aquello que tiene que ver con operaciones cognitivas, que es el procesamiento de la información, análisis, síntesis, comprensión, etcétera, y otra parte es la emocional. Yo lo que creo es que puedes tener una inteligencia racional promedio, por decirlo de alguna forma, que es todo lo que hemos entendido como el coeficiente intelectual, y otra es que tengas una buena inteligencia emocional, porque si tienes una buena inteligencia emocional y una inteligencia racional promedio, a lo mejor sí puedes ser exitoso, pero si es al revés, creo que ahí sí hay una diferencia. O sea, puedes tener buena inteligencia racional, pero si no tienes inteligencia emocional, entonces ahí sí no creo que haya posibilidad de éxito, porque se convierten en personas sumamente como ensimismadas, con una incapacidad de relacionarse con los otros, con una incapacidad de comprenderse a sí mismos. Y para mí, Luzmeri, Clau, yo creo que el éxito de la vida también tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esa relación que tenemos con nosotros mismos solo pueden hacer de mi propio entendimiento, de contactar con las emociones, de comprenderlas y de saberlas gestionar adecuadamente. Oye, Entonces para acotar un poquito más, no sé si será más fácil, en lugar de decir que sí es la inteligencia intrapersonal, ¿qué no es? ¿Qué no es la inteligencia interpersonal? Sí. Mira, la inteligencia intrapersonal, voy a empezar por el otro lado, la inteligencia intrapersonal no quiere decir que sean personas que desborden sus emociones, por ejemplo, ¿no? Porque de repente eso se ha entendido. Bueno, pues entonces si tengo inteligencia intrapersonal, entonces puedo decir que estoy enojado y puedo decir que me siento ansioso. A ver, sí hay una parte que tiene que ver con la expresión, pero no significa desbordar las emociones, ¿no? porque Creo que esto tampoco eso es saberlas manejar, entonces. por supuesto, y lo vamos a ver cuáles son las 3 características que se requieren para gestionar adecuadamente las emociones. Y en cuanto a inteligencia interpersonal, que es esta capacidad de relacionarme con los otros, o la inteligencia social, lo que no es ser sociable, tener amigos de Facebook, ser el alma de la fiesta. La inteligencia interpersonal es tener habilidades que me permiten conectar profundamente con los otros. Más bien es Conectar. Ahí conectar. está la clave, ¿no? Ahí está la clave, porque yo puedo tener muchísimas amistades en Facebook y no necesariamente estoy conectando con ellas, ¿no? Oye, ahorita Mariana que estabas diciendo de la diferencia de inteligencia racional y la inteligencia emocional, me viene a la mente la vida de Steve Jobs, ¿no? Porque él tenía una gran inteligencia racional, pero la inteligencia emocional pues le causó muchos problemas que evidentemente pues tuvo éxito en su vida pues porque era un genio, ¿no? El tipo, pero si hubiera tenido esta inteligencia emocional pues no hubiera tenido tantos problemas como tuvo en su vida a nivel Ándale, profesional, ¿no? Que lo corrieron de su misma empresa que él había creado, etcétera. ándale, me parece súper puntual el ejemplo que das. O sea, es una persona que tiene esa capacidad, fíjate, todas estas operaciones cognitivas, análisis, creatividad, flexibilidad mental, generación de ideas, etcétera, pero se sabe perfectamente que era hasta bastante déspota con su equipo de trabajo, llevaba a las personas a un nivel de exigencia exagerado. Y digo, por supuesto, se obtuvieron grandes resultados. Pero si Steve Jobs hubiera desarrollado esta parte de inteligencia intrapersonal e interpersonal, me parece que el legado que hubiera dejado no hubiera sido nada más esta parte tecnológica, sino también hasta este recordatorio de cómo ser un verdadero líder. Exactamente, exactamente. Sí. Es impresionante. Sí. Oye, Mariana, pues pasamos a la siguiente sección, a nuestro plato fuerte, y Ujú. es justamente
que nos decías, nos escribías aquí en la escalita, que si hay emociones buenas y malas, ¿no? Porque Ujú, generalmente decimos, pues estar feliz, estar contento, amar, pues son emociones buenas, y estar enojado, estás triste, son Ujú. emociones malas, y como Claudia decía en un inicio, culturalmente está mal, ¿no? Está mal que estés enojado, está mal que estés triste, pero por algo son, ¿no? Ujú. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poquito de eso. y me encanta ese tema porque sí generalmente se entiende esto de está mal que te enojes, está mal que sientas miedo, está mal que llores. Y yo quisiera partir de que las emociones, su definición etimológica tiene que ver con emovere, que me mueven hacia algo. ¿Y ustedes se acuerdan de la película de Intensamente? Sí, Sí, claro. claro. Que es Muy bueno. buenísima, ¿no? Y de verdad Ujú. tiene muy buen fundamento y me voy a referir a esas emociones, porque las emociones que estaban en el tablero, o sea, es decir, el disgusto, la furia, la tristeza, la alegría y el, El enojo. el enojo, no, pero me falta otro. No, el, La el furia, ¿no era? O sea, el disgusto se enojo. llamaba. Envidia. Disgusto, miedo, miedo, Miedo. miedo no lo dije, ¿no? Esas son las emociones básicas. Hagan de cuenta como los colores primarios. O sea, los colores primarios son amarillo, azul y rojo. Y de ahí se desprenden todas las demás. Lo mismo pasa con las emociones. Incluso hasta están muy bien representadas con los colores. Entonces, Sí. cada una de esas emociones son concebidas como las emociones básicas. De ahí se desprenden todas las demás, que puede ser celos, envidia, ansiedad, frustración, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con estas emociones básicas? Tienen una función que es moverme hacia algo. Entonces, por ejemplo, el disgusto. Si yo lo pregunto así como en crudo es, oye, ¿te gusta estar disgustado? No, 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 para nada, pues es una emoción mala. Pero si yo no tuviera el disgusto, probablemente yo no sería capaz de rechazar una mala oferta de trabajo, por ejemplo. El disgusto a mí me permite rechazar, me permite, si me ofrecen un plato de comida que no se ve agradable, yo tengo la capacidad de rechazarlo, por ejemplo, Si ¿no? te Entonces, faltan al respeto. ándale, me faltan al respeto, lo rechazo y después, si me enojo, puedo poner un límite. El enojo sirve para poner límites. Por ejemplo, hay muchas mujeres que sufren de abusos y entonces empiezan a racionalizarlo y a decir, pero es que me ama, pero es que lo hace porque me quiere, porque lo que no quieren es contactar con el enojo, porque si contactaran con el enojo, entonces probablemente estarían más dispuestas a poner un límite. No estoy diciendo que exista garantía, porque a lo mejor me enojo, pero no sé poner el límite, ¿no? Pero el enojo me ayuda a eso. El miedo, el miedo me ayuda a proteger. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando por esta situación, pues yo me encuentro con mucha gente que me dice, es que no quiero sentir miedo, es que o me da miedo que me quede sin trabajo, o me da miedo que se enferme alguien, o me da miedo enfermarme yo. Ok, pues ¿qué hay atrás de eso? Pues que estoy protegiendo mi salud, estoy protegiendo algo que para mí es valioso, que es mantenerme ocupado a través del trabajo. Es lógico que sientas miedo. Si en estos momentos alguien no siente miedo, ansiedad, tristeza, preocupación, eso sería una planta. Es lógico que nos sintamos así, ¿no? La alegría, ¿qué me permite la alegría? Perdón, Accionar. Primerita, antes de que continúes con la alegría, y es importante reconocer ese miedo y aceptar ese miedo, ¿no? O sea, o sea, Exacto. si tratamos de evitarlo y a lo mejor caemos como que en más angustia, más estrés, o sea, sí, aceptar, tengo miedo, o estoy asustada, ¿cómo lo puedo manejar? ¿No? Que esa es la segunda parte, ¿no? O sea, ¿cómo sé que el miedo es un miedo racional o es un miedo irracional? Ok. Entonces, regresando a la alegría pues lo que me permite es accionar. Y la tristeza, que esa es algo a lo que le tenemos tirria, a sentirnos tristes, pero la tristeza, aunque no parezca, nos permite desarrollar más inteligencia intrapersonal si somos capaces de estar con nosotros mismos, porque la tristeza lo que provoca son espacios fuertes de reflexión. E Wow, incluso me encanta eso. Sí. sí, y la verdad es que, digo, aquí
nadie nos libramos de pasar por sufrimiento, y cuando hemos vivido momentos de sufrimiento, verdaderamente contactamos con nosotros mismos. Y te voy a decir, y la tristeza tiene una magia también muy especial que nunca la reconocemos, pero es cuando nos sentimos tristes, provocamos a nuestro alrededor la compasión. Y cuando provocas la compasión, entonces las personas que están alrededor tienen la posibilidad también de ser mejores personas con nosotros y de ser mejores personas y también de desarrollar esa inteligencia interpersonal, porque tiene que ver con la empatía y tiene que ver con la compasión. En la película de Intensamente justamente así lo representan. Cuando la niña está triste, los papás se acercan a ella y los papás la quieren cuidar. Entonces, punto número 1 es entender que están estas emociones. Como tú bien dices, Luzmeri, es aceptarlas. En esa aceptación es, ok, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo miedoso o lo que sea. Ahora. O sea, eso también es ponerle nombre, perdón, ponerle nombre a lo que estás sintiendo, porque luego a lo mejor nos dijeron tanto de que no llores, no te dolió, no sé qué, que entonces ya no confías en, eso dicen, ¿no? Que de tanto decirle a los niños lo que deben de sentir, ya no confían en lo que ellos están sintiendo, o sea, no se contactan con ellos. Entonces ahora, ¿cómo las nombro? Mucho menos cómo las manejo. Eso que mencionas también es importantísimo, Claudia, porque es, si yo no le pongo nombre a la emoción, si no detecto qué me pasa, entonces no puedo darle el tratamiento adecuado. En la medida del diagnóstico es el tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Personas, y bueno, entre mujeres luego nos pasa mucho así de, es que me siento chipil, o me siento rara, o me siento, pero no estoy nombrando realmente la emoción, y si no nombro la emoción, entonces no la trato. O sea, por ejemplo, la envidia. ¿Cuándo en algún momento he aceptado que tengo envidia? Jamás. Y no me lo tienen que confesar, ni mucho menos. Pero la envidia es una situación. No, la envidia es una situación sumamente humana. Claro que estoy sintiendo envidia, pero tan es así que no puedo aceptarla y entonces la disfrazo de enojo o la disfrazo de querer demeritar al otro. Pero si yo no me detecto con eso, entonces difícilmente le puedo dar un tratamiento adecuado. Entonces, También no. muchas veces la tristeza la disfrazamos de enojo, ¿no? Bueno, sobre todo los hombres, yo lo veo en mi marido, o sea, al principio del matrimonio, o sea, de verdad no entendía, cuando eran situaciones de tristeza, ¿no? Y todo culminó con la muerte de mi suegro, era enojo. Entonces sí dije, oye, hay que trabajar esto porque no puede ser que estés enojado porque se murieron tus papás. O sea, en el fondo, pues es triste, es una profunda tristeza, ¿no? Por Pero supuesto. como no creció pues en su casa con este tema de inteligencia emocional, reconocía dos emociones, Mariana, alegría y enojo. Se acabó. Uy, sí. Y te voy a decir, y es totalmente cierto que la tristeza y el enojo comparten ciertas características. Hasta se dice que la tristeza es el enojo pasivo y el enojo es la tristeza activa, ¿no? O sea, cuando algo te enoja tanto, es como una capita de cebolla. Si le vas quitando las capas, te das cuenta de que abajo me siento súper triste porque me sentí menos junto a esta persona, porque no me reconocieron en el trabajo, y entonces lo expresas a través del enojo. Y cuando estás triste profundamente, también a veces se mezcla con el enojo de no puedo hacer nada. Y entonces por eso es que es inactivo, ¿no? Entonces creo que sí es sumamente importante el poder mencionarlas, identificarlas, y luego hay 3 claves muy importantes para saber hasta dónde estoy gestionando adecuadamente mis emociones. Y una de ellas es la intensidad, o sea, con qué intensidad estás viviendo una emoción. Y la intensidad se liga con el siguiente punto, que es que haya afectación a terceros por tu emoción y el contexto. Esos 3 filtros son los que me permiten decir, ¿me estoy gestionando adecuadamente mis emociones o no? Por ejemplo,
yo puedo sentirme triste en estos momentos, por ejemplo, ¿no? A ver, yo sé, yo puedo estar triste ahorita, pero ¿qué pasaría si estoy platicando con ustedes y entonces empiezo a contactar por alguna razón con mi sentimiento triste y acabo llorando en el programa, ¿no? Eh, y entonces cualquiera podría decirme, bueno, Mariana, pues estás con tu derecho a sentirte triste. Sí, sí estoy con mi derecho a sentirme triste, pero no es la intensidad adecuada, no es el contexto, porque estoy en un programa de radio. Y por supuesto que estoy teniendo afectación a terceros, porque imagínense que yo me soltara llorando profundamente, ¿qué harían? Hay una afectación de, estoy afectando su programa y también estoy afectando como la reacción de ustedes dos de, y ahora, ¿qué hacemos con Mariana que está desbordada en llanto? ¿Cómo la papacho? ¿Cómo, Exacto, sí, exacto, cómo la consolamos? ¿Cómo la vamos? exacto. Oye, ya, esto a lo mejor, Mariana, con el ejemplo que nos pones, pasa en los funerales, ¿no? Ujú, ujú. Que llega una persona y se desborda eh, por la muerte de su pariente que a lo mejor no es tan cercano, o sea, a lo mejor no es su papá o su hermano, a lo mejor era pues, una persona un poquito más lejana, pero se desborda en llanto ahí, eso tampoco es que sepa manejar sus emociones, ¿no? Exacto, y lo vamos a revisar con con el siguiente bloque, pero a lo mejor es una intensidad fuera de lugar. O sea, no es realmente la persona que está sufriendo profundamente la muerte de alguien, pero a lo mejor lo que pasa es que pues, en el fondo puede haber un tema de protagonismo, de querer llamar la atención, etcétera. O sea, puede haber diferentes circunstancias, pero sí es una realidad que puedo confundir el gestionar la emoción con desbordarla, que era lo que les decía en un principio. O sea, o por ejemplo, situaciones en donde yo recibo un mal servicio. Por ejemplo, antes del COVID, que tomábamos aviones y vas de viaje, lo que sea, a mí me tocó ver a alguien que cuando llega a registrarse, le dicen que no está su boleto. Se desbordó emocionalmente y así, pero hizo un escándalo. Total, le pudieron solucionar la situación y acabó en el avión reclamándole a la aeromoza, lo platicó con las personas que estaba junto. Entonces, la intensidad no es la adecuada. Hay una afectación a terceros porque la señorita, la aeromoza ya no tenía nada que ver con el problema. El contexto no es el adecuado. Entonces, creo que es una forma que nos permite como al menos ir filtrando. Ok, a ver, si es válido que me enoje. ¿Cuántas veces lo vemos también de me enojo en el trabajo y entonces me desquito con mis seres queridos y seres queridos entrecomillados, porque son tan queridos que tengo la confianza de desbordarme con ellos, Sí, pues es que pero así ya pasa. no es adecuado. Ujú. Oye, Mariana, pues Oye, entonces, a ver, perdón. vas, Clau, no vas. Entonces, de esto aprendemos que si bien lo que no, o sea, lo que debemos buscar no es tanto negar nuestras emociones, sino al contrario, reconocerlas, pero saberlas manejar, como decías al principio. O sea, está bien que estés enojada, es muy válido que te enojes porque no está tu reservación hecha, Ujú. pero el contexto o la carga que le pongas a esa emoción, el que le saltes a la yugular a la señorita, eso es lo que nos va a ocurrir, ¿no? Exacto, exacto. Y que yo creo que por eso es que es tan importante desarrollar esta inteligencia intrapersonal de la introspección. Y la introspección tiene que ver con saberte hacer preguntas adecuadas. O sea, es decir, Mm. a ver, si me estoy enojando, es mucho más fácil que yo diga, a ver, pero es que este tarado, es que cómo es posible, es que no me dieron mi boleto, es que qué le pasa a la línea aérea, en vez de decir, a ver, a mí exactamente qué me está pasando con lo que está ocurriendo. ¿Qué me está enojando tanto? ¿Qué quiero resolver en este momento? Pero las preguntas son dirigidas hacia uno, ¿no? O sea, no es hacia el otro, a ver, ¿por qué este hombre se equivocó? No lo vas a saber. Las preguntas de gestión emocional deben de estar dirigidas hacia sí mismo. Perfecto.
Oye, Marita, pues entramos a la tercera sección, Ujú. bueno, que de postre, que además la sección a la que quería llegar, porque tengo una pregunta muy específica. Ok. Ajá. Y es nos nombraste en la tercera sección como dime qué piensas y te diré qué sientes. Y te digo que esta es una como curiosidad que no tengo resuelta, porque hay muchos autores que dicen que primero piensas y después sientes, y otros que dicen que sientes y después que piensas. Entonces, yo quiero saber tu punto de vista y quiero que me expliques Ujú. qué va primero, o sea, si tenemos que si a través de nuestro pensamiento se genera la emoción o se genera la emoción involuntariamente y lo controlamos con nuestro pensamiento, o estoy Ujú. totalmente equivocada en todo. No, es que ¿sabes qué pasa, Luzmeri? Que sí, como bien señalas, hay muchísimas corrientes que hablan de, unos dicen si primero es el pensamiento, si primero es la sensación, si primero es el sentimiento, etcétera. Yo la verdad es que a mí la teoría que más me ha convencido es la teoría de Albert Ellis. Albert Ellis fue discípulo de Freud. Y Albert Ellis decía, a ver, de repente creo que hay cosas que no tiene uno que indagar tanto en las causas, sino más bien el comprender cuál es el pensamiento que uno tiene porque puede provocar una emoción determinada, ¿no? Y entonces él dice, primero viene el pensamiento. El pensamiento, bueno, hay un estímulo. Ujú, Ese estímulo inmediatamente se procesa a través de una operación cognitiva que es el pensamiento. ujú, El pensamiento me genera una emoción y esa emoción me puede generar una conducta neurotizada o una conducta adaptativa, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si alguien se enoja con su jefe, la persona podría pensar, pues es que a mí me hizo enojar mi jefe. El jefe te grita, ese sería el estímulo. ¿Qué sensación me genera? Seguramente mi cuerpo lo va a sentir y a lo mejor voy a sentir que se me marca la quijada, que me pongo roja, hay una molestia. Pero el chiste es, ¿qué estoy pensando en ese momento que me provoca el sentimiento de enojo? Y si me provoca el sentimiento de enojo intensificado, a lo mejor le acabo gritando también a mi jefe, ¿no? Ahora, es un proceso largo porque la verdad es que ya estamos educados a muchas cosas en donde si me gritan yo grito, sí, por eso es que es tan importante la introspección. Y la introspección entonces lo que hace es como poner un botón de pausa y decir, a ver, de esta situación, si no la pude resolver en el momento, al menos después. A ver, en esta situación que mi jefe me gritó, ¿qué pasó conmigo otra vez? ¿Qué me pasó a mí? Y entonces viene algo que por eso a mí me ha convencido especialmente Albert Ellis, que es algo que se le llaman como las basuras de pensamiento, ¿no? O sea, si yo tengo en mi casa pues separada la basura orgánica, la inorgánica, el papel, el vidrio, etcétera. Pero si yo llego a la basura orgánica, que es la que especialmente huele feo, y le pongo perfume, ¿qué creen que pase? Huele a basura con perfume. Huele asqueroso, a lo mejor hasta huele peor. A diferencia, y eso a lo que me refiero es que hay veces que creemos que ponerle pensamiento positivo a algo nos va a permitir tener una conducta mucho más adaptativa, pero no. La realidad es que yo tengo que meterme a ese bote de basura a ver cuáles son mis basuras de pensamiento, porque si no lo único que haría es estarle colocando ese perfume a un cerro de basura. Si yo detecto mis basuras de pensamiento, entonces las nombro otra vez y las puedo empezar a desechar. Por ejemplo, una basura de pensamiento es algo que se le llama la falacia de justicia. Y entonces, si yo me enojo porque mi jefe me está gritando, yo inmediatamente conecto con, es que no es justo que me grite, ¿no? Y cuando yo hablo de la justicia, se dice que el que pide justicia es porque quiere que le den la razón. Entonces, si yo hablo de justicia es porque es que yo quisiera que mi jefe no me hablara de esta manera.
Sí, lo entiendo, a nadie nos gusta, pero el problema es que yo puedo llegar a neurotizarme en un sentido de exigir justicia, cuando a lo mejor algo que tengo que comprender es que la vida no necesariamente se rige por ser justa. Hasta hay estudios, hay un psicólogo que se llama Melvin Lerner, que dice, todo el tiempo, por nuestra estructura mental, estamos buscando que el mundo sea justo y que el mundo nos dé equidad. Pero la realidad es que no pasa así. Entonces, más bien es cómo aprendo a vivir con algo que para mí, además, es injusto. Esa sería, por ejemplo, Es una muy primera. subjetivo, ¿no? ¿Perdón? Porque es muy subjetivo, lo que a ti te puede parecer justo a mí, ¿no? Exacto. Y entonces, fíjense, si yo, respondiendo a tu pregunta, Luzmary, si yo cambio la semilla de pensamiento de no es justo que mi jefe me grite, a, ok, aunque no me guste, pasa, ¿qué emoción creen que se genera? Se emociona. Aceptación. ¿Mandé? Aceptación. Claro, de aceptación. O puede ser que también diga, no me gusta. Ok, ¿qué me corresponde a mí? Pues a lo mejor una manera adecuada de Dilo. gestionar. Dilo, pero aprende a decirlo, que eso ya sería otro tema, ¿no? O sea, porque la Exacto. asertividad tiene que ver con la inteligencia interpersonal, pero al menos yo me doy cuenta de, oye, esto es algo con lo que yo no puedo continuar, entonces sí voy y le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Me está pasando esto con lo que tú haces, ¿no? Además, se puede Sin aceptar garantía algo de sin estar de resultado. acuerdo, ¿no? ¿Perdón? Se puede aceptar algo sin estar de acuerdo. Exactamente, exactamente. Es más, coincidimos en que no coincidimos, ¿no? Exacto. Sí, Al sí. menos. Entonces, creo que eso que mencionas también es muy importante. O sea, el tema de la aceptación y aceptar que, pues igual no estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, Ujú. Y ¿no? lo debo de reconocer para saberlo decir adecuadamente. O sea, el que yo acepto, mi jefe me grita y yo en esa aceptación acepto que me molesta que me grite, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces por eso a partir de ahí tengo que pensar cómo actuar. Exacto. Ok. Y ahora, yo se los estoy desmenuzando como si fuera muy sencillo. Por supuesto que esto nos toma mucho tiempo porque necesito volverme a analizar y como muchas veces las emociones, como yo se los decía, tiene que ver con movernos hacia algo, pues a lo mejor las emociones nos mueven inmediatamente y se convierten también en un impulso. Y entonces reaccionas. Pero después, si vas teniendo la oportunidad de irte revisando, a lo mejor ya para la siguiente no vas a reaccionar con el grito de tu jefe. Pero es un proceso. Esto que dices, Mariana, entonces entiendo que la inteligencia emocional sí se puede aprender y se puede desarrollar. Como dices, es un proceso largo, pero a ver, explícame, ¿necesitamos ir a terapia o cada uno lo puede desarrollar por su cuenta o cómo lo podemos hacer? Pues mira, en realidad es conveniente formarnos, ¿no? Y te puedes formar desde a través de una terapia o te puedes formar a través de un taller o te puedes formar leyendo. O sea, yo no necesariamente diría tiene que ser a base de terapia. Ahora, la terapia, el gran beneficio que tiene es que es un espacio para ti en donde tienes un espejo que Ujú. te va a hacer notar cosas que un libro o un taller no necesariamente, ¿no? Un coaching, ¿no? También. O un coaching, por supuesto, ¿no? Pero la realidad es que yo estoy convencida que claro que todos podemos desarrollarla. Sí, solo sí, también existe una verdadera intención para desarrollarla. ¿Qué es lo más difícil de desarrollar la inteligencia emocional? Eh, Híjole, pues yo creo que primero que nada como la conciencia de quererla desarrollar. O sea, me parece que eso es así como lo más complicado porque hay muchos, como muchos pecados en este manejo emocional. O sea, véanlo, por ejemplo, en las redes, ¿no?
la gente que dice, pues yo estoy en mi derecho de decir y de insultar, eso no es saber manejar adecuadamente la inteligencia emocional. Y entonces se confunde muchas veces con mis derechos de expresión, con lo que yo estoy haciendo está raspando a otras personas. Entonces yo por eso diría, híjole, lo primero es como tener esa conciencia de cuándo tus emociones han afectado a otras personas. Oye, Marina, ahorita que hablas de las redes sociales, me parece, eh, a ver, me gustaría preguntarte, ¿crees que las redes sociales han ayudado, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar la inteligencia emocional o todo lo contrario? No, yo creo que todo lo contrario, ¿eh? Ah, porque Porque no lo tienes enfrente y es muy fácil quitarte like, ¿no? O sacarte de mi página o bloquearte, a tenerte enfrente y tenerte que decir las cosas de una manera asertiva. uy, sí. No, Luzmeri, yo creo que tenemos a través de las redes, tienes una posibilidad de escabullirte de el verdadero contacto con el otro, tanto para cuestiones positivas, o sea, como hasta para decirle a alguien te quiero, que no es lo mismo escribírselo por WhatsApp que Claro. decírselo, como hasta cortar a alguien por redes sociales. Que cada vez Entonces, nos hemos vuelto como muy cobardes por las redes sociales a enfrentar una emoción. claro, Y que además, bueno, en otro tema, me parece que también lo que expresamos en las redes sociales no necesariamente es la neta. Yo muchas veces digo que es el fake book, ¿no? O sea, porque también, ¿qué estás compartiendo? ¿Qué estás compartiendo? Y estoy feliz y estoy... Pero fíjense también, es solo hablar de felicidad en las redes sociales y entonces estamos bombardeados también con estos pensamientos de tienes que ser feliz y busca tu felicidad y no estamos entendiendo que la vida viene en binomios y así como tienes sufrimiento también vas a tener, digo, como tienes felicidad también vas a tener sufrimiento. sí, eso es bien Exacto, importante y lo que que dices tú. entendamos de que en realidad no hay emociones negativas, o sea, les decimos negativas porque no nos gusta tenerlas, no nos gusta estar Ándale. tristes o enojados, pero no son negativas, o sea, como ya nos explicaste hace rato, todas sirven para algo, ¿no? Exactamente, Y exactamente. los Entonces, ¿qué efectos, sería lo más difícil? Reconocerte, o sea, primero querer tener inteligencia emocional, y después, yo sí veo como un poco difícil el nombrar tus emociones, el reconocerlas, el tener esa gama de salirte de feliz, ¿qué decías tú de tu esposo Luz Mari? Que te alegría y enojo, o sea, con salirte de todos eso, los de tipos tener de... el abanico. Sí, sí, como tener esa gama de emociones, es cierto que no es tan sencillo. Tan es así que hay un concepto que son los analfabetas emocionales, ¿no? O sea, porque no sales de bien y mal. Y eso ni siquiera es una emoción. ¿Cómo estás bien? Pero fíjate, hasta socialmente estamos Sí. muy acostumbrados a decirlo. ¿Cómo estás bien? No, pues mal. O regular, ya ese es el más aventurado, ¿no? O sea, no estamos tan habilitados como para contactar con me frustra, me enoja, me hace sentir sola, me hace sentir incómodo, me hace sentir vulnerable. No, son palabras que no alcanzamos a mencionar. Oye, Mariana, y esto además es un poco cultural, porque los mexicanos somos más así, pero tú te vas a lo mejor a Francia o a Estados Unidos y sí te dicen las cosas como son, o sea, sí te dicen estoy enojado y no hay ningún problema, o sea, me molestó que me dijera eso, los gringos es más fácil que te digan las cosas, me molestó que hiciste esto, y nosotros para que lleguemos a eso, Sí. o sea, ya fueron semanas de no contactarte por WhatsApp o no llamadas o lo que sea, Sí. ¿no? Para decir, ¿qué pasó? O sea, como Ah, que claro. el mexicano no enfrenta, no sabe enfrentar estas emociones negativas, el enojo, la tristeza, ¿no? Sobre todo el enojo, oye, me molestó que hicieras esto, o en el Ujú, trabajo, ¿no? O sea, ujú. a lo mejor le pongo la cara, o no lo saludo, o no le hablo, pero no lo digo. Sí. No lo decimos, lo actuamos, ¿no? Exacto, no lo decimos, lo actuamos. Entonces, te volteo la cara, no te contesto los mails, hacemos muchas cosas antes de decirlo. Y te voy a decir, yo creo que algo que es muy importante es que no lo decimos porque uno igual no lo reconocemos
y porque además hay otra cosa importantísima en las emociones que es hacerme responsable de mis propias emociones. Y entonces es más fácil decir, tú me haces enojar, tú me vuelves loco, tú me desquicias. No, pues es que tú también, ve cómo te pones, ¿no? Entonces, Claro. realmente yo no reconozco la responsabilidad en mi propia emoción. Entonces, creo que contestando la pregunta, que es lo más difícil, eso, la conciencia y la responsabilidad de mi propia emoción. Yo así lo identificaría. Oye, Mariana, Claro. y nos escribiste algo de el sesgo egocéntrico y la lámpara de Aladino. O sea, yo no quiero que te Ajá. me vayas sin que me resuelvas esto, que me lo expliques. Esas son otras dos basuras de pensamiento. Ay. Y el sesgo egocéntrico es algo que también yo le llamo como la glotonería del ego. ¿Cuántas cosas nos enoja porque, m- por qué me habla así a mí? Que no sabe quién soy yo, no sabe con quién está tratando. Y entonces todo es autorreferenciado porque el otro está cometiendo algún acto inadecuado porque está rozando con tu ego, pero generalmente no lo detectamos. Entonces, más bien lo defendemos y salimos con eso de, es que cómo se atreve a hablarme a mí de esa manera. Eso es un sesgo egocéntrico. Entonces, cuando identificas que no eres tan importante como crees que eres y que además no pasa nada, creo que también ayuda a ir gestionando de una forma mucho más adecuada las emociones. Y la lámpara de Aladino, a lo que yo me refiero, es que es otra basura porque le demandamos al mundo muchos deseos y confundimos deseos con realidades, ¿no? O sea, antes, es que no debería de existir tanto tráfico, o mi jefe me debería de hablar de otra forma, o mi cuñada me debería de ser más amable conmigo. Cuando yo incluyo además muchos deberías en mi conversación, es que estoy pensando que el mundo justo me debe algo y que si me doy cuenta, ese es tu deseo. La realidad Ujú. es otra y no existe la lámpara de Aladino. Entonces es cómo acepto otra vez o cómo me muevo con las cosas que pasan, que no me gusta que pasen, pero las acepto, me resigno, lucho por algo más que es válido, pero en ese camino puede ser también llegar a neurotizarme, porque si yo voy y me peleo con mi cuñada o como decíamos hace rato, no le dices las cosas, pero las actúas y luego dices, pero es que ella debería de tomar otra actitud, pues sí, pero mi responsabilidad ha sido que yo ni siquiera le he dicho qué me molesta de ella. Oye, Exacto, porque Mariana, además son puros deberías hacia afuera. Ajá, claro. Aunque te voy a decir, también hay deberías hacia uno mismo, ¿eh? O sea, por Ok. ejemplo, en esta pandemia, yo me acuerdo que muy al principio, yo hasta decía que esto se convirtió como en un concurso de productividad, porque en el momento en que empieza la pandemia es así de, no, yo tengo oportunidad para hacer muchísimas cosas, y entonces era, pues yo ya escribí un libro, ya aprendí un idioma, ya toco la guitarra, ¿no? Y a mí me tocó un paciente incluso que me dijo, oye, Mariana, es que me estoy empezando a sentir muy frustrada de que yo ya debería de estar haciendo más cosas y veo que en Facebook mucha gente está poniendo que casi casi ya plantó un árbol, escribió un libro y tuvo un hijo, todo en la pandemia. Y yo no estoy haciendo realmente nada. Y entonces es un debería autoimpuesto, ¿no? Y entonces yo Ok. decía, pero es que también comprendamos que estamos sobreviviendo, estamos viviendo una situación que nadie hubiéramos esperado y que estoy en un proceso de adaptación. Claro que tengo oportunidad de hacer muchas cosas, pero si yo empiezo otra vez a ver a los otros, me empiezo a poner deberías a mí misma. Debería ya de hacer más ejercicio, debería de, y está bien, pero si lo cambias por el me gustaría, creo que te neurotizas menos. oye, Exacto. mira, y en estas basuras de pensamiento entra algo de ser víctima. O sea, porque muchas veces esta actitud que decías que yo creo que el mundo debería de o me debe de o yo soy más importante de, también está la actitud de víctima, ¿no? De decir, todo el mundo está en mi contra, todo el Sí, mundo, todo lo pasas por tu filtro me están agrediendo. ¿Esa podría ser otra basura? por supuesto.
la condición de ser víctima se refleja en el sesgo egocéntrico, ¿no? Todos contra mí, lo hacen por molestarme, eso es en mi contra, es un complot, me están haciendo cosas en el trabajo, porque estás centrado en ti mismo. Claro, por supuesto. Porque nada más estás creyendo que es contra ti. Sí, por Entonces supuesto. sí, está totalmente relacionado con el sesgo egocéntrico. Oye, Mariana, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que si puedes, nos recomiendes alguna bibliografía, algo para que nos empecemos a educar en este tema. Les voy a recomendar un libro que se llama, es más, aquí lo tengo, Educación Emocional en 20 Lecciones, Okay. de Efraín Bartolomé. Él es un maestro de la UNAM, es la verdad maravilloso. Es un libro un poco técnico, porque sí explica justamente todo esto, Luzmeri, de, a ver, ¿qué es primero? La sensación, la emoción, el pensamiento. Y él realmente, no tanto Albert Ellis, él realmente es el que habla de las basuras de pensamiento, y entonces les llama basuras de pensamiento, boberías, burradas, porque sí caemos en eso, ¿no? Hay otros libros que son de ecología emocional, que también ya no solo se habla de la inteligencia emocional, sino que se habla de la ecología emocional, de Jaume, Jaume, perdón, Soler. Y él, hay varios libros de ecología emocional. ¿Y eso qué quiere decir, ecología emocional? O sea, ¿qué diferencia con inteligencia? Ecología emocional, mira, para mí es otra forma de hablar de la inteligencia emocional, pero traen conceptos, como me parecen muy didácticos, porque hablan del calentamiento emocional, hablan del reciclaje de las emociones, o sea, como que todo lo relacionaron la ecología, con temas ecológicos, y me parece que puede ser bastante didáctico el entender también las emociones desde ese lado. Buenísimo. Oye, Mariana, ¿y cómo, o sea, si queremos ir a un coaching contigo, ¿dónde te encontramos? Sí, gracias. Pues mira, me pueden encontrar en mi página, que es www.iconlead.com.mx, o me pueden encontrar como Mariana Hernández Navarro googleándome, y de ahí ya se pasa a mi LinkedIn y IconLead y todo esto. Si se meten a IconLead, de ahí los pasa a Twitter, a Facebook, a LinkedIn y a otras redes. Buenísimo. Pues te agradecemos muchísimo, Mariana. Yo ya voy a dormir en paz hoy porque ya me resolviste mis dudas. Ok. De emociones y pensamiento. Yo espero, pues, la verdad, seguir aprendiendo de ti. Gracias por las recomendaciones de los libros. Evidentemente, Clau, si tú los pides, pídeme uno, ¿no? Y luego yo te pido otro. Hagamos club de lectura. Y bueno, pues este es tu espacio. Esperamos que estés en otro momento con nosotros en Un Bocado para el Alma, porque ciertamente pues es información que le puede servir a mucha gente, así como a nosotros. Clau, gracias por... Pues mucho gusto estar con ustedes dos. Aprendí muchísimo, Mariana. Muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a las dos por la invitación. Estuve muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.